Un gran abrazo a Guillermo Noriega para hablar de este mensaje de Enrique Peña Nieto este fin de semana. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Conrado, buenos días Buenos a días, todos. Memo. ¿Cómo les va? Pues un mensaje que era de esperarse. Creo que todos estamos pues conscientes que la clase política ve pues la realidad nacional en otras dimensiones y que la sociedad civil ve la realidad desde la perspectiva desde lo que hace falta y pues si hacemos un análisis básico, estos 5 años han sido 5 años de transformaciones muy profundas en los marcos normativos, pero de transformaciones pues escasas en el plano de las políticas públicas, o aquellas que han existido pues han sido insuficientes. Me explico. Por ejemplo, en este sexenio se hizo la reforma en materia de derechos humanos, una reforma fundamental de la que poco se habla, pero y que viene a cambiar mucho de lo que entendemos como el ejercicio de los derechos humanos e incluso la interpretación misma que la autoridad le tiene que dar a los tratados internacionales y a los derechos como tal, ya no tanto garantías. Es un cambio de paradigma, pero en el mismo intento de modificación de este sistema, pues pasa Ayotzinapa, pasa en casos terribles en los que se mantienen las violaciones graves a los derechos humanos, en los que el movimiento de víctimas y desaparecidos en México pues se hace presente y muestra la realidad y de los saldos de una guerra contra el narcotráfico que sigue cobrando vidas de manera absurda. A su vez, al mismo tiempo en el que se presume la reforma en materia de derechos humanos, hay pues un escandalazo por Pegasus, y cómo a los opositores, a los periodistas y a los activistas en este país pues se les espía con recursos que debían ser destinados para la seguridad nacional. Entonces pasa por muchos temas. El ejército sigue haciendo y realizando acciones de seguridad pública que no le corresponde, que le corresponde a los civiles, y no está necesariamente en la agenda la reforma policial a profundidad. Tenemos una década supuestamente hablando de la reforma y de capacitar a las corporaciones civiles, y lo que mejor se plantea es una ley de seguridad interior como para tirar la toalla y decir, bueno, que se quede el ejército en las calles. Ciertamente pidió en su mensaje Enrique Peña Nieto el mando único estatal, es decir, crear 32 policías únicas, y creo que es un camino adecuado. Sí lo dijo en su mensaje, sí creo que debe de hacerse, pero el camino entre una mención en su mensaje y la realidad de las cosas hay una gran brecha. A la vez, en esta misma lógica, pues se canceló el PRONAPRED, pues, lo que antes era el Subsemún y lo que ahora es el PRONAPRED, que enviaba recursos adicionales para esto, para fortalecer las corporaciones civiles, pues simplemente se canceló este año. Y así, si nos vamos en materia de derechos humanos, pues los derechos ambientales, el derrame del río Sonora y Grupo México en la impunidad es un gran ejemplo, y pues no se diga la violación de los derechos humanos de los migrantes, los periodistas asesinados y demás. Eso empezando por el tema de derechos humanos. Pero si nos vamos al tema de transparencia, anticorrupción y fiscalización, sucede algo similar derivado del Pacto por México, que genera esta serie de reformas normativas. Pues sí, hay nuevo sistema anticorrupción, nuevo subsistema de fiscalización, nuevo sistema de transparencia. Sin embargo, en el día a día no está funcionando y va a tardar bastante, siempre lo ha afirmado, para funcionar. Pero hay casos muy emblemáticos que debieron haber marcado en este sexenio, pues digamos, un hito en nuestra historia, y no lo hicieron como tal. Y me refiero al escándalo de la Casa Blanca,
que lo va a perseguir a Enrique Peña Nieto el resto de sus días, y cómo sí debió renunciar en esa ocasión. Si Peña Nieto hubiese renunciado a la presidencia de la República por el escándalo, por el escarnio, México sería otro en este momento. Hubiésemos por fin tocado fondo, ese fondo que no hemos tocado como país, que parece que vivimos ahí, ¿no? Pero no nos damos cuenta, y eso genera que las instituciones pierdan todavía y cada vez más la credibilidad y la fuerza que es debido. Guillermo, pero esos son los temas sin duda que marcaron el sexenio, ¿no? Pero hay un tema que a mí me llamó mucho la atención que Peña Nieto retomó en su informe. Es difícil abordarlo porque requerimos así como que grandes expertos en temas de economía, pero hay frases muy interesantes. Cuando se refiere a la economía, parece que el señor Peña Nieto olvidó que en este año nos disminuyeron las calificadoras internacionales en cuanto a lo que tiene que ver con capacidad de deuda al tema económico. Mucho por el factor internacional, pero también mucho por la forma en cómo administró la Federación los recursos. Recordarás que se ha expuesto, tiene ya 3 años este tema, cómo el gobierno ha anunciado recortes presupuestales, ha logrado ahorros en partes importantes, pero esos recursos terminan gastándose sin saber dónde ni por dónde. No, es que sí se sabe por dónde ni por dónde, pero las prioridades son terribles. Mira, lo dijo de una manera bien interesante en el informe, ¿no? Peña Nieto dice algo así como: estamos México en una disyuntiva, o sea, o consolidamos el modelo que hemos ido construyendo, o nos aventuramos uno nuevo, o cambiamos, y etcétera, etcétera, como poniendo esto en blanco y negro, sin darse cuenta, o más bien ignorando que a nivel nacional, más bien a nivel internacional, Conrado, el modelo maquilador neoliberal que tiene 2 décadas y media, 3 décadas instalándose en México, está más que rebasado y fracasado, y que precisamente ese sistema en el que él pretende o digamos se aferra en los países industrializados, en los países más desarrollados, ya está siendo rebasado, o es decir, muchos otros países, especialmente Estados Unidos, por ejemplo, está diciendo: oigan, para atrás los fielders, ¿no? Vamos a proteger un tanto más las economías nacionales y vamos a buscar un nuevo esquema, porque el actual no nos está favoreciendo del todo. A México no nos favorece desde hace muchos años. La economía maquiladora, la economía de exportaciones, en la que nuestro principal valor agregado es la mano de obra barata, y en la que China nos pone una coscorroniza, por decirlo de manera coloquial, pues a fin de cuentas siguen insistiendo en que ese es el camino adecuado. Y entonces me llama mucho la atención que pues mientras en otros países el debate es hasta dónde hacemos un nuevo modelo, aquí se diga: no, hay que aferrarnos al existente. Y en eso, y a partir de ahí, pues surgen muchísimas presunciones, digámoslo así, o surgen muchos datos que pues habría que pasarlos, a decirlo de manera directa, por un reality check o por un mentironómetro. Es un discurso buena onda, ¿no, Memo? No sé si tú lo percibiste así como, hoy soy el presidente buena onda, porque les digo, o cambiamos o seguimos, pero la verdad estamos muy mal. Habló de la desigualdad de una forma muy elegante. Nunca dijo que en México una familia para poder salir de su pobreza tendría que pasar 3 generaciones, porque es la realidad de México, ¿no? Pero al mismo tiempo dice, o cambiamos el modelo o le seguimos por donde vamos. Pues es que eso, lógico que hay que cambiarlo, si contrastas las dos ideas, ¿no? Sí, el problema es que desde esa perspectiva, en el tono y en la idea, en el imaginario de la clase política, el seguirnos por donde vamos es lo correcto, y lo presumen de una manera impresionante. Pareciera, y no hay que caer en ese error, pues, en el que ellos dicen lo bueno y nosotros nada más decimos lo malo. Digo, pues ellos dirán lo que tengan que presumir y nosotros lo que consideremos ha sido y ya está, digamos, de manera ausente o ha hecho falta. Pero, por ejemplo, pues a nivel internacional es fundamental y es un gran ejemplo, ¿no? Esto es un desastre. La política exterior de México no nada más llega un canciller a aprender,
¿no? Violándole, digamos, faltándole el respeto al servicio exterior mexicano de carrera que tantos personajes impresionantes tienen como para poder conducir las riendas internacionales de nuestro país. Pero no nada más es eso, sino pues tenemos abiertos frentes que no debiésemos tener abiertos, y pues ahora con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pues es bien curioso. Trump le viene a dar la razón a un grupo bastante grande de académicos que tienen mucho tiempo diciendo el Telecán tiene que renegociarse, tiene que modificarse y tiene que, digamos, de fondo revisarse. La resistencia de la clase gobernante había sido pues total, y pues ahora es esa petición de mismo Estados Unidos, lo que además nos pone también en una situación de desventaja bastante grande. Entonces, si lo vemos como tal, pues sí, las dos visiones pues son válidas si quieres, pero pues yo no dejo de reconocer, hubo un cambio normativo fundamental y sustantivo en 5 años. Sí, se ha reconstruido, digamos, nuestro cuerpo de reglas del juego, pero pues en serio, pues estamos con si lo llevamos a un juego de fútbol, hay nuevas reglas del juego, pero el balón no tiene aire. Mucho aire. Así es. Y bueno, y hablando de este tema en materia económica, del mensaje de Enrique Peña Nieto que dio este fin de semana, se habla también de que Enrique Peña Nieto estaba como que diciendo sus verdades a medias con algunos mensajes que él señalaba. Y citando a Enrique Peña Nieto, uno de los mensajes fue: el fin de la pobreza extrema en menos de una década ahora es viable si continuamos con este ritmo, algo que estábamos comentando en estos momentos. Se habla de verdades a medias, ¿por qué? Porque la población vulnerable a vivir una pobreza por carencias en nuestro país pasó del 2012 de 28% al 26% al 2016. Eso es lo que presume el presidente este fin de semana. Pero la población vulnerable a vivir en pobreza en México, eso es lo que está aumentando de 6% en 2012, en los mismos años, al 2016 ha subido al 7%. O sea, la mitad del país todavía continúa siendo pobre, y lo que él está presumiendo es que dice, y se atreve a decir, que en menos de una década es visible y es viable que la pobreza extrema pudiera terminar en el país. Y lo lamentable es que nos está diciendo, tenemos una década, cuando hace 6 años nos dijo, yo conozco el camino, ¿no? Así es. Échense 16 años, mexicanitos. Y continúa diciendo que en términos generales, dice, el país no está como debería de estar, pero lo estamos dejando mejor que hace 5 años y va a estar mejor 5 años después. O sea, yo le estoy dando paso a que continúe con la mejora, aceptando que no está bien el país. Esas son sus verdades a medias y son sus mensajes así como que los lanza. Es un mensaje buena onda, pues. Los mensaje mensajes buena onda. Sí, los quiero mucho, mexicanos, pero pues hasta aquí llegamos, ¿no? Sí, pero no estamos ni muy ni tan. Eso es lo que está mencionando Enrique Peña Nieto, pero pues nosotros, algunas conclusiones, Guillermo Noriega, sobre este mensaje. En conclusión, ¿cómo lo viste al presidente ya a menos de un año para que acabe? Mira, los estadounidenses tienen pues un concepto bastante raro para decirle a alguien que ya deja de ser relevante. Le llaman lame duck. Pues ese es el inicio de la irrelevancia de Enrique Peña Nieto, que pues creo que no es el inicio, más bien es la consolidación de su irrelevancia, y desde hace mucho dejó de ser, pues digamos, un factor, o sea, de importancia. Lo que diga el presidente y cómo lo diga no es necesariamente importante. Precisamente por esto, pues claro, si modificas los indicadores de medición de pobreza, o si siempre tienes que usar estos artimañas de cambiar y comparar peras con manzanas para confundir y mandar la idea de que pues vamos muy bien, pues definitivamente pues no estás ni siquiera siendo honesto a la hora de hacerlo, pero a la hora de comunicar los logros de tu mandato. No digo que no haya, lo que digo es que no son lo que se quiere vender, y pues obviamente el mensaje es un claro ejemplo de que viven en otra realidad
completamente distinta a la que vivimos en el día a día en México. Y pues sí, un informe pues casi hasta de despedida, ¿no? De justificaciones, un informe en el que pues hay ausencias importantes, pero pues que la verdad no las esperábamos. No esperaba yo que hablara de casos emblemáticos, pero ni de cerca. Entonces, el mismo estilo de vanagloriarse de las pocas cosas que se pueden hacer y venderlas como si fuesen pues lo máximo del mundo. Sinceramente me dejó pues un sabor de boca de decepción, pues en ese sentido. No esperaba, insisto, la gran autocrítica, pero sí esperaba por lo menos señalar pues los errores, o uno que otro error, o los grandes retos que tiene este país. Pero pues a la hora de querer señalar esos retos, más bien pareciera que le está tirando ahí un tirito a la amenaza que viene de cambio de régimen, y pareciera que es el sigamos como estamos, no nos vayamos a experimentar a otros lados, ¿no? Entonces creo que es interesante. Me llama la atención cómo es casi su última posibilidad, o fue casi su última posibilidad de incidir de manera directa y personalísima en lo que viene en las próximas elecciones. Y pues sí, a partir de hoy veamos cuál es su comportamiento, porque pues como lame duck, digamos, en su irrelevancia, pues va a intentar incidir lo más que se pueda. Lo que sí es de que se le fue completamente hablar de los periodistas asesinados en su gobierno. Se le fue siquiera hacer una mención suficiente. Creo que me parece bastante terrible ese punto. Y obviamente las violaciones a los migrantes, a los derechos humanos de los migrantes. Sí dijo, ha habido violaciones graves a los derechos humanos, que son las que más ofenden a la sociedad, y no porque pesen mediáticamente más que otras, ¿no? De hecho, creo que las violaciones más rudas son las que la sociedad, que de manera cotidiana sufre de distintos niveles de gobierno, y las más, digamos, vistosas o escandalosas son estas violaciones graves que han sucedido, pero o sea, es decir, dijo sí ha habido, no, y estamos trabajando, pero no, siempre es lo mismo. En el estamos trabajando, o se está resolviendo, o lanzar una estadística como diciendo ahora han sido menos que en otros momentos. Entonces creo que no está de más decirlo, pues se quedó corto y exageró en su visión triunfalista. Falta otro. ¿Perdón? Y falta otro. Y no hemos terminado todavía, nos falta uno más. Pero el otro y hay que de una vez ajustar expectativas al próximo año. El otro informe será bastante interesante dependiendo de los resultados. Gana el PRI, pues va a ser, pues ya se imaginarán el nivel de triunfalismos que habrá. Si no gana, ahí va a haber el nivel de justificaciones más grandes de la historia. Entonces veamos qué sucede en este año. Sin embargo, pues yo lo sigo insistiendo, no es todo es blanco ni todo es negro. Hubo transformaciones muy fuertes en este sexenio. Estos 5 años, a partir del Pacto por México, en verdad hubo, pero no nada más porque él lo haya querido, pues, sino porque se necesitaba, y el país no podía seguir y continuar con esas reglas. Hubo modificaciones de profundidad máxima normativamente, pero un país pues no se cambia por decreto, ¿no? Así es, muy bien. Muchísimas gracias por este completo análisis a Guillermo Noriega del mensaje de Enrique Peña Nieto en un año con el que tenemos
un índice tan alto de percepción de inseguridad de la ciudadanía, batiendo récords en inseguridad, pero pues él diciendo, vamos bien. Pero pues es culpa de los delitos del fuero común, porque Sí. Sí, claro. Sí, claro. no son, ya no bajaron los relacionados con el narcotráfico y los delitos contra la salud, ya no son nuestros. Y ahora es culpa de los gobernadores, ¿no? De los estados. O sea, ya no es mi bronca, es bronca. Sí. Es Yo bronca creo que de los cada gobierno. sentados atrás. O sea, es decir, ese es el estilo bien interesante de este informe que, pues bueno. Sí, el Ferrari tampoco es de él, pues. ¿Eh? Los Ferraris tampoco son de él, pues, ¿no? Ajá, sí, pues, o sea, ni modo, pues lo bueno es que lo bueno es que no sé qué es lo bueno, pero también cuenta y cuesta. Gracias, Lo Memo. bueno es que ya está terminando, que cada vez le falta menos. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, que tengan muy buen día.